Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y les voy a invitar de nuestra segunda lectura, Segunda de Reyes, capítulo 5, me acompaña el verso 14. Segunda de Reyes 5:14. Él entonces descendió, hablando de Naamán, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y nuestro tema para esta tarde se titula Los métodos de la gracia. Es una hermosa historia que estamos concluyendo. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de esta hermosa historia para hablar en primer lugar acerca del pecado, cómo se ilustra precisamente el pecado en la lepra, hablar de los errores en la búsqueda de Dios. Y hoy día estaremos hablando entonces de el momento en que Naamán fue sano y cómo aquello también nos presenta una verdad espiritual. Porque la Biblia tiene un tema que se desarrolla de principio a fin y que se va ilustrando de diferente manera. Se va mostrando a través de estos ejemplos de sanidad, de ceremonias que ocurrían y muchas otras maneras que nos apuntan entonces a la obra de Cristo, a su sacrificio en la cruz del Calvario y cómo las almas podrían alcanzar salvación, y todo esto para la gloria de nuestro Dios. Y aquí entonces tenemos una historia de sanidad de un hombre llamado Naamán, pero esto ilustra algo mucho mayor. Esto no es simplemente algo para leer y poder disfrutar y tener nuestra mente con cierto entendimiento bíblico, sino que aquí se presentan verdades sublimes, verdades maravillosas que tienen que ver no con el cuerpo físico ahora, sino con el alma de la persona, con todo el ser del hombre. Y tenemos aquí a Naamán. Naamán era una gran persona, es indudable. No nos cabe duda de las credenciales que acompañaban a este hombre. Era un general de ejército en el versículo 1. Era un varón grande delante de su señor. El rey amaba a Naamán. Era un estadista, era un estratega y había conseguido grandes victorias para el rey de Siria, y no solamente el rey lo amaba, sino que todo el pueblo lo amaba y lo reconocía como un gran líder. Era un hombre valeroso en extremo, era un hombre valiente, era un héroe nacional, pero era leproso. Eso lo encontramos en el versículo 1. Y hablábamos hace un par de semanas de que precisamente la lepra es una ilustración, una representación del pecado del hombre. Tal como la lepra impide la comunión, el pecado nos impide tener comunión con Dios. El pecado es algo universal. No hay ser humano que no haya sido contaminado por el pecado. Tal como la lepra dañaba, el pecado ahora daña al ser humano. Vemos consecuencias de este daño en la violencia, en la mentira, en familias destruidas, en sufrimiento, en dolor. También nos damos cuenta de que la lepra no respetaba edad, no respetaba rango. Naamán era un líder, era un gran personaje, pero era leproso, y lo mismo ocurre con el pecado. No respeta edad, no respeta rango, no respeta títulos. Todo ser humano, todo hombre, mujer, niño, anciano, toda persona ha sido contaminada por el pecado. No te puedes sentir ajeno a esta realidad, querido amigo. La Biblia dice que todo ser humano está contaminado por el pecado. Entonces, como daña, impide la comunión, entonces el pecado impide hallar felicidad. Naamán lo tenía todo, pero la lepra era algo que le impedía sentirse completa y absolutamente dichoso, porque comprendía que la consecuencia finalmente de la lepra era la muerte.
Así que el pecado impide la felicidad verdadera. Por supuesto, hay momentos donde tiene uno gran dicha, pero aquello es temporal. Si tú lo piensas, puede venir cualquier situación y afecta inmediatamente aquella aparente felicidad que, según nosotros, hemos logrado. Pero además, la lepra era intratable en aquellos años y el pecado, tanto como en aquellos años, lo sigue siendo hoy, es intratable para el humano, para el ser humano. Porque no hay nada que el hombre pueda hacer para poder librarse del pecado, librarse de la contaminación del pecado. Naamán tenía riquezas, no le servían para librarse de la lepra. De hecho, cuando vemos en el versículo 5, él llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, pensando que aquello le podía asegurar la sanidad de la lepra. Pero aquello no significaba absolutamente nada, como tampoco las riquezas, como tampoco los logros académicos, los logros laborales, como la posición o el cargo que tengamos en la sociedad, nos puede ayudar para poder nosotros limpiarnos del pecado que está presente en cada ser humano. Naamán tenía todo esto, riquezas, logros, éxito, reconocimiento, pero no podía nada de aquello sanarlo de la lepra. Y este hombre desconocía que había un remedio, había una solución, hasta que supo que había una posible sanidad, y aquello le dio cierta esperanza a él. Y de la misma manera como Naamán supo que podía ser sanado, ahora también a nosotros Dios nos permite conocer, Dios nos permite oír acerca del único remedio posible para la enfermedad del pecado. Qué bendición es aquella, queridos amigos, que Dios nos permita oír, escuchar, saber acerca del único remedio a esta terrible enfermedad, el único remedio para el problema del pecado. Y aquello es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación para con Dios, porque el pecado es enemistad contra Dios, el pecado es estar en contra de Dios, el pecado es rechazar a Dios, el pecado es no vivir bajo las normas de Dios, y aquello entonces trae condenación eterna a aquel que comete el pecado, que es todo ser humano. Entonces el Evangelio, en primer lugar, nos habla de Dios. Nos habla de su perfección, nos habla de su pureza, nos habla de su santidad, obviamente nos habla de que Él existe y es galardonador de aquellos que le buscan. Nos habla el Evangelio de que Dios puede ser hallado, Dios puede ser encontrado, pero el hombre está incapacitado para poder estar en comunión con Él. Porque nos habla de nuestra realidad. El Evangelio nos habla de la lepra, del pecado que ha contaminado todo nuestro corazón, que nos impide estar en comunión con Dios, porque el pecado aparta, porque el pecado daña, porque el pecado separa. Pero también el Evangelio ahora nos presenta el remedio para que el hombre pueda ser limpio del pecado, el hombre pueda ser limpio de esta maldad, el hombre pueda ser limpio de todas las consecuencias del pecado y pueda entonces tener comunión con Dios, pueda estar reconciliado con Dios, pueda el hombre orar y ser oído con sinceridad, pueda el hombre leer la palabra del Señor y tener anhelo por no solamente leerla y orar, sino vivir una vida en obediencia a Dios. Ahora la Biblia nos habla de dos posibles respuestas a lo que el Evangelio nos habla. Dos posibles respuestas al mensaje de salvación. Por un lado, el hombre se compunge, el hombre reconoce todo esto, el hombre entiende por la obra de Dios en su vida lo que es el Evangelio, quién es Dios, quién soy yo, cuál es el remedio para poder una vez más estar en comunión con Dios. Pero también la palabra del Señor nos habla que la segunda respuesta al Evangelio es una respuesta de rechazo.
Y vemos esta segunda respuesta aquí, en la experiencia de Naamán. Porque la respuesta que él tuvo nos ilustra esta respuesta natural del ser humano al Evangelio. Cuando uno conversa con personas, tal vez con amigos, tal vez con personas en algún lugar público, con vecinos, muchas personas lo rechazan. Esto no puede ser un Dios soberano, alguien que sea Señor sobre todo. No, absolutamente no. Yo tengo autodeterminación, yo soy mi propio dueño. No, por favor, no vengas con eso aquí. Otras personas tal vez considerarán otros aspectos. Pero naturalmente el hombre ha de rechazar el Evangelio. Y el profeta aquí le mandó a zambullirse 7 veces en el río Jordán para que fuera limpio en el versículo número 10. Pero en el versículo número 11 ahora se nos muestra la respuesta de Naamán y dice que Naamán se fue enojado. Él se molestó con la prescripción que el profeta le dio, una prescripción bastante ridícula para él, una prescripción que no tenía que ver con su rango, con su posición, era algo tan simple. Tenía que ir y lavarse 7 veces en el Jordán y su carne iba a ser restaurada e iba a ser limpio. Pero él se molestó por esto. Este mensaje que el profeta le dio le pareció algo absurdo. Así que se molestó, se airó, él no esperaba algo como esto. En segundo lugar, no solamente se molestó, se enojó, sino que también rechazó el método de sanidad que el profeta le había dado. Porque él tenía otra idea. Él decía, mira, yo pensaba que él iba a salir. Él estaba con su corte, Naamán, había venido con su séquito de criados, de guardias. Así que yo pensé que él iba a salir y se iba a parar delante de mí. Iba a hacer una gran oración, una invocación a Jehová, su Dios. E iba entonces a alzar su mano, iba a tocar el lugar y la lepra iba a sanar. Él quería algo tremendo, algo sobrenatural, algo que impactara las emociones, algo que impactara a las demás personas para que su reconocimiento, para que su ego pudiera seguir creciendo. Él rechazó los métodos que el profeta le había prescrito para que sanara su lepra. Pero además buscó métodos alternativos. En el versículo número 12. Bueno, ¿y acaso Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? Él tenía un plan mejor. Naamán tenía una idea mejor. Así que su respuesta fue de rechazo, primero de enojo, de rechazo a los métodos del profeta y en tercer lugar, de plantear un camino alternativo para poder ser limpio. Y en cuarto lugar, le pareció todo esto tan absurdo y tan loco que dice el texto que él decidió volver. Cuando lo vemos en su salida contento, el rey lo enviaba con cartas, con recomendaciones, él llevaba riquezas, llevaba vestidos, llevaba un séquito de personas que le acompañaban, tal vez iba contento, tal vez esperaba que todo iba a ser algo tremendo, algo que le iba, como ya mencioné, a impactar. Y el profeta ni siquiera salió a recibirle, le manda a decir con su criado, hey, dile que se sumerja en el Jordán 7 veces. Le pareció algo absurdo, así que él decidió volverse enojado, airado. Y esto es como responden por naturaleza los seres humanos al mensaje del Evangelio y a los métodos de la gracia, a los métodos de salvación del mensaje de buenas nuevas, el Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué nos dice? Nos muestra que nuestras ideas de salvación son erróneas. Porque cuando el hombre piensa en métodos alternativos, no está pensando en comunión con Dios. No está pensando en reconciliación con Dios, sino piensa en su propio beneficio.
Abana y Farfar eran ríos limpios. Así que para él era mucho más recomendable ir para allá porque su propia vida se iba a ver beneficiada de aquello. Y el Evangelio nos dice que nada de aquello sirve, nos muestra que nuestras ideas son completamente erróneas. ¿Cuántos piensan que son hijos de Dios por sus obras? ¿Cuántas personas erróneamente han crecido pensando que simplemente llevando una vida buena ante la sociedad ya se merecen ser llamados hijos de Dios? O ser un buen vecino, un buen tipo, un buen compañero, un buen colega. Todo aquello está ilustrado acá en los ríos de Abana y Farfar, caminos alternativos. Y el Evangelio entonces lo que hace es que nos muestra lo erróneo de nuestras ideas acerca de nuestra salvación. Y por eso vamos a ver que el mensaje del Evangelio humilla, porque nos hace ver los errores propios. Y ahora también entonces el Evangelio destruye estas falsas ideas. No tan solo las muestra, sino que ahora las destruye. Todo lo pensamos para nuestro beneficio. Y comenzamos ahora a entender que Dios es un Dios santo, un Dios eterno. No es tan solo nuestro compadre, como muchos enseñan. Hey, Dios es tu compadre, así que vengan esos 5. Él no se preocupa por tu pecado, no se preocupa por tu maldad, no se preocupa por tus engaños. Dios es amor, así que Él no puede castigar al pecado. Y el Evangelio te muestra que aquello es un error, que aquello es un grave problema que nos lleva a pensar ser algo, pero no ser absolutamente nada. Así que en primer lugar, la respuesta al Evangelio es de rechazo. Pero también otra segunda respuesta, como ya mencioné, es un corazón que es afectado por el Evangelio. Ahora, aquello es una obra de Dios en el corazón. La respuesta natural es rechazo. Pero Dios obra en el corazón de aquellos que con sinceridad entonces piensan en estas cosas y lo trae ahora un entendimiento real y verdadero de lo que es el mensaje del Evangelio. ¿Cómo obra Dios? En primer lugar, Él ilumina nuestra vida para que conozcamos el verdadero Evangelio, el mensaje de salvación. Ilumina nuestra vida para que conozcamos nuestra realidad. Entendemos que somos pecadores, entendemos que el hombre es pecador, entendemos que el problema soy yo mismo, no es mi vecino, no es la sociedad, no es mi familia, el problema es mi corazón. Conozco que aquello ofende al Dios santo, justo y bueno. Conozco que estoy bajo condenación, producto de mi pecado que he hecho en contra del único y santo Dios. Muestra la realidad de tu vida. En segundo lugar, ilumina para que conozcamos la necesidad que tenemos de reconciliación con Dios, la necesidad que tenemos de perdón de pecados, la necesidad que tenemos de poder escapar de la condenación, de la ira de Dios por nuestro pecado. Y nos ilumina para que conozcamos el único remedio, para que comprendamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él no vino aquí para que tengamos una celebración una vez al año donde se llene de regalos y simplemente para aquello. Tampoco Él vino para ser un ejemplo moral, a imitar en nuestro caminar esta vida. No, Él vino principalmente a pagar por nuestros pecados delante de Dios. Es conocer su eficacia exclusiva para poder perdonar pecados y dar reconciliación con Dios. Nos permite escuchar estas verdades y conocerlas. Pero también Dios nos conduce ahora a aceptar estas verdades. ¿Cuánta gente conoce el Evangelio? ¿Cuántas personas lo han escuchado una y otra vez? ¿Cuántas personas han sido criadas no solamente escuchando el Evangelio en la iglesia, sino que aún en sus hogares, con sus amigos?
Pero lo que Dios hace ahora es que nos lleva a aceptar que no hay otro camino. Nos lleva a aceptar nuestra realidad, nos lleva a aceptar nuestra necesidad y nos lleva a aceptar que tan solo Cristo es el remedio para el gran problema del pecado del hombre. Pero en tercer lugar, también Dios obra ahora, llevándonos a confiar en aquel remedio que Él nos ha dado para que podamos ser limpios de la contaminación del pecado. Él nos humilla. Como ya mencioné, el Evangelio destruye ideas. El Evangelio destruye nuestras falsas concepciones acerca del Evangelio. Para que me entienda, el Evangelio nos golpea nuestro orgullo, golpea nuestra vanidad, golpea nuestras ideas erróneas. Nos humilla el Señor, pero también nos lleva a obedecer, nos lleva a tomar aquel único camino que es Cristo para poder hallar sanidad, no tan solo del cuerpo, eso se ilustra en la vida de Naamán, sino sanidad del alma. ¿Y cómo Dios obra esto? Por su propio poder. Pero también Él usa hombres y mujeres, instrumentos en las manos de Dios, para que puedan indicar el camino, para que puedan anunciar el Evangelio, para que puedan proclamar estas verdades, para que tú puedas oír todo esto, para que entiendas y comprendas que eres un deudor para con Dios y que por medio de Cristo tú puedes ahora estar a cuentas con Dios. En el caso de Naamán encontramos a dos personas. En primer lugar, a una criada que había sido traída como esclava de una incursión militar en Israel. Y ahora, cuando este hombre había rechazado lo que el profeta le había indicado, ahora aparece otro criado. Versículo número 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Mira cómo el Señor, una vez más, le permite recordar, le permite escuchar que tan solo allí en aquel lugar que el profeta le prescribió podría ser sano. Y ahora en tu caso, ¿cuántas personas te hablan, te indican el camino a la vida eterna? No es el hombre que salva, no es el predicador, no es el pastor, no es la iglesia, es Dios que salva. Pero Él usa personas para que puedas oír estas verdades. Y cuando el Evangelio te es presentado, tal vez te golpea, tal vez rompe tus esquemas, rompe tus ideas, te humilla, pero a la vez te muestra el camino, te indica cómo es la forma, la manera, cuáles son los métodos reales de la gracia que te pueden dar comunión con Dios y puedas ser llamado hijo de Dios. Los hombres son como letreros en el camino. Fuimos creados para la gloria de Dios. Ese es el objetivo del hombre, el fin principal del hombre. Y quiero ilustrar esto de esta manera. Piensa que estamos aquí en Temuco y tenemos que hacer un viaje hacia Santiago. Ese es el fin que tenemos. Pero nos equivocamos, erramos el blanco y vamos camino hacia Puerto Montt, hacia el sur. Y camino hacia el sur te vas a encontrar con letreros que dicen Puerto Montt a 200 kilómetros, a 150 kilómetros. Y de repente aparece un letrero que dice retorno a Santiago a tantos kilómetros. Así son las personas que te indican, hey, el camino para la vida eterna es para el otro lado. El camino a la vida eterna es completamente opuesto al camino que llevas. De esa manera Dios te permite entonces comprender todo esto. Y en primer lugar, entonces, te llama al arrepentimiento. Y en segundo lugar, te llama a creer en Cristo. Conocer el Evangelio, aceptar el Evangelio y confiar en el Evangelio
aquello es lo que la Biblia llama la fe salvadora. Es estar convencido de la verdad del Evangelio. Y no solamente es estar convencido, conocerlo y aceptarlo, sino que también es actuar ahora en respuesta al llamado del mismo. Fe. La fe es como la mano que recibe un regalo. No hay mérito en aquello. No lo has comprado, no te lo has ganado. Ha sido un regalo que alguien trae para ti. Y la fe entonces es como esa mano que se extiende para tomar aquel regalo. La fe es aquello que nos conduce a Dios, que nos trae a Dios. No es la fe que salva, queridos amigos. Es Dios que salva y la fe te lleva a Dios. Creemos que hay un Dios personal con el cual podemos relacionarnos. Creemos en sus mandamientos. Creemos que no los hemos obedecido, pero creemos también que podemos alcanzar comunión con Dios. La fe asegura las bendiciones de Dios. La fe también involucra cada área del ser humano. La fe involucra la mente, la razón, el aprender el mensaje de Cristo, el aceptar el mensaje de Cristo, de lo que Él hace en la cruz. Involucra el corazón, las afecciones, que trae vergüenza, pero a la vez trae descanso al hallar la bendición del Señor. También involucra la voluntad de volverse a Dios, de levantarse como el hijo pródigo e ir una vez más a la casa del Padre. Queridos hermanos, ese es el método de la gracia. Te arrepientes y eres perdonado. Crees en Cristo y eres salvo. Permíteme citarte un hermoso himno que escribió un gran poeta cristiano, Bonnard. Él dice: nada que tú puedas hacer podrá tu alma salvar. Ningún esfuerzo que tú puedas hacer podrá tu pecado quitar. El hombre con sus métodos busca maneras de poder limpiarse de aquellas cosas, de tranquilizar su conciencia. Pero aquello es vano, aquello es vacío. Queridos amigos, aquello no sirve. Los métodos de la gracia son opuestos a las obras del humano, son opuestos a los méritos, son opuestos a la autojusticia. El método de la gracia es arrepentimiento, es creer en Cristo, es lo que Dios hizo por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio. Ese es el método de la gracia. Nada que hacer, nada, ningún mérito humano, ninguna justicia. Es tan solo comprender mi realidad delante de Dios, que soy pecador, que he ofendido al Señor, que no tengo esperanza, que no tengo ningún tipo de solución para mi propia vida, para la lepra del pecado que me contamina. Pero también es creer que lo que Cristo vino a hacer a esta tierra, en primer lugar, fue a vivir una vida en justicia, una vida recta, una vida imposible para el hombre. Pero luego fue a la cruz del Calvario. Y aquel que no conoció pecado, se hizo pecado, llevó las consecuencias del pecado de otros, para que aquellos otros pudieran alcanzar comunión con Dios, alcanzar la justicia, la rectitud que Dios requiere para estar en comunión con Dios. Ese es el método de la gracia. Nada que tú puedas hacer, querido amigo, nada que tú puedas lograr, no pierdas tu tiempo en aquello. Es creer en lo que el Salvador hizo en la cruz del Calvario, cuando se entregó a morir, a sufrir, a llevar el castigo por el pecado, para que tú ahora en Cristo puedas hallar comunión y sanidad de tu alma, perdón de pecados, vida eterna, paz verdadera, felicidad eterna, comunión con Dios. Ya no hay más separación, ahora hay cercanía con Dios, ya no hay condenación, ahora hay vida eterna. Eso es lo que el Evangelio hace por aquellos que vienen delante de Dios en arrepentimiento por esa vida en contra de Dios y confiando
con todo su corazón en lo que Cristo. Y la fe entonces es esa mano que se apropia de aquella obra de Cristo. Lo cree con todo su corazón y confía que no hay otra manera, no hay otro camino, no son las obras, no es la moralidad, no es ser un buen vecino, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Debes venir a Cristo, queridos amigos. No hay otra manera. Debes humillarte a Él. Debes ser como este Naamán, que escuchó las advertencias de sus criados. Le era algo ridículo, lo rechazó tantas veces como tú tal vez. Pero una y otra vez el Señor te habla estas verdades. Y pídele al Señor que Él cambie tu corazón. Como es una obra de Dios, dile a Él que te haga entender estas verdades, que ilumine tu vida para entender, comprender, aceptar todo lo que es el Evangelio. Y puedas también recibir esa fe para que puedas tomar la cruz de Cristo, puedas tomar a Cristo como tu único y personal Salvador. Confía en Él, ven a Cristo, pídele que te dé una nueva vida, un nuevo corazón. Y si lo hace con sinceridad, las promesas de Dios están para ti. El que Él viene, Él no le echa fuera. Que el Señor nos ayude a todos.